Saludos cordiales de ingeniero, soy el alumno Montaluisa Alexander Josué, soy estudiante de la carrera electromecánica paralelo B. Esta vez vengo con el tema sobre la construcción de un gramil casero, o también llamado calibre de altura, por lo cual he decidido construir mediante se podría decir, elementos que o que tengo en mi hogar, por lo cual decidí elaborar este calibre de altura. Ok, primeramente conozcamos un poquito sobre de dónde o cómo proviene esta palabra de calibre de altura o gramil. Primeramente, el calibrador de altura nace como un invento relacionado a la carpintería, conocido como el gramil. Es una herramienta que se utiliza en carpintería para marcar líneas paralelas de corte o con referencia a una superficie. Es ahí en donde nace el calibrador de altura relacionado con la carpintería, se podría decir. Ok, me preguntarán qué es un calibrador de altura o gramil. Pues generalmente un calibrador de altura o gramil es aquel instrumento, como su nombre mismo lo detalla y lo dice, sirve para medir altura, medición y trazado, que a la vez se utiliza en laboratorios. Son estandarizados altamente y usados en los laboratorios, esencialmente en laboratorios como metrología, para realizar todo tipo de trazado. Piezas para ello incluyen un burril, y pues así como medir la altura. Un ejemplo de ellos que se utiliza el calibrador es para medir la altura o a la diferencia de la altura entre planos a diferentes niveles. Y generalmente un calibrador de altura o gramil consta de lo siguiente: una columna principal graduada, que más adelante les voy a detallar de qué consta mi calibre de altura hecho especialmente casero, de qué consta, pero esta vez les voy a explicar qué es una columna principal graduada en centímetros y a la vez en milímetros, por la que se desliza al trazar un gramil, generalmente que lleva incorporado un vernier, como lo decíamos, un vernier de precisión, como lo detalla. Generalmente este tipo de calibres de altura, o más se podría decir que los calibres están relacionados en dar una medida exacta. Ya fuera algo raro, se podría decir, que nos dé una medida inconclusa o una medida confusa, pero generalmente un calibre tiende a dar una cierta medida correcta, tiende a tener pocas veces de equivocación al dar una medida. Bueno, sigamos. Y que puede intercambiarse a la vez también. Existen diferentes diseños de calibradores, como por ejemplo un calibrador que tenga para insertar dígitos, un calibrador con reloj o un calibrador normal, de los más utilizados. También dice que tiene también una punta de buril, tiene con exactitud de 0.001 de pulgada o su equivalencia en centímetros. A la finalidad se lee de la misma manera que los calibradores de Vernier, y están equipados con escalas de Vernier de 25 o 50 divisiones. Y pues generalmente al utilizar un calibrador de altura hay que darnos cuenta de unos detalles. Bueno, en general todo detalle en un calibrador de altura es esencial, como por ejemplo, debemos asegurarnos que la base esté libre de rebabas, incluso mantener limpios el mecanismo del cursor, también incluso el borde a trazar puede moverse hasta el 0.01 milímetros cuando el tornillo de sujeción del cursor esté apretado, bien apretado se podría decir. Debemos también tener en cuenta que debemos usar la alimentación fina para asegurar el ajuste necesario. Un aspecto también esencial sería que al calibrador de altura, depende de cómo nosotros lo manejemos, y, depende de cómo nosotros lo cuidemos, pues el calibrador tendría a funcionar correctamente. Y bueno, pues voy a comenzar con el desarrollo de la práctica. Como podemos ver, aquí está mi calibrador de altura o gramil
como lo podemos ver, y voy a comenzar con la práctica. Voy a medir el ancho, se podría decir, el ancho de este cartón, y a la vez voy a medir el largo del cartón. Y pues mi calibre de altura consta de una base, como lo podemos ver, la base de aquí a acá, tanto como la de adelante como la de atrás, la base de soporte, una una se podría decir la medición que va a cursar el cartón que voy a medir, o la medida que va a dar el cartón. También consta del, 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 ah, de la escala principal. Como lo podemos ver, la escala principal consta aquí, y a la vez consta de un cursor, como lo podemos ver en movimiento, un cursor. Y voy a proceder a medir el ancho de la caja. Como lo podemos ver aquí, se consideraría de la siguiente manera: colocaríamos el ancho de la caja encima del soporte, se podría decir, del soporte, o a la vez el asiento, en pocas palabras, y consideraríamos de medir. En este caso se consideraría que en varias ocasiones se llega a tener la medida, se llega a tener más o menos por la mitad, pero esta vez yo lo voy a tomar en cuenta desde la parte de arriba. Ok, empezamos, y como podemos ver, podemos ver que ahí está al tope. Si lo pueden visualizar, ahí está hacia el tope, como lo podemos ver, de la caja. Está tanto como de arriba hacia abajo, y podemos ver que mide, como vamos contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como lo podemos ver, no sé si se ve, 11. Ok, eso en tanto se consideraría el ancho de la caja. Ahora vamos a medir el alto. Ok. Cuando encontramos a la caja ya de forma, se podría decir, levantada, para poder caracterizar el alto que tiende a tener la caja, colocamos el cursor, vemos a la escala principal, y pues por lo general contamos que ya está 14, 15, 16, 17, tiene 17, casi 18, 17. Sí, 15, 16, 17, 18, tiene 18, como lo podemos ver aquí, tiene 18. Le digo, generalmente tiende a tener la línea de diferencia, o sobre la medida que tiende a tener la caja, más o menos como por la mitad. Pero esta vez yo lo voy a tomar desde hacia arriba, y espero que no me esté equivocando. Ok, y eso es todo. Y ahora les voy a dar sobre de qué consta un calibrador de altura o gramil. Generalmente tiene un cursor, como lo podemos ver, el cursor de arriba hacia abajo, el cursor. También consta de la escala principal, como lo podemos ver, para medir la altura o el ancho en este caso que yo cogí la caja. También consta de una base, como lo podemos ver, la base que tanto que es como la de adelante, la de atrás, las dos bases. También tiende a tener la escala de Vernier, que ya se podría decir ya para uso profesional, tiende a tener una escala de Vernier que viene a constar más o menos por este lado de acá. Y también tiene un tornillo de sujeción del trazador. También tiene un sujetador del trazador. También tiene un soporte de trazador, y a la vez tiene una superficie de medición al trazador. También consta de tornillo de sujeción al cursor, que más o menos está por acá. También tiene un tornillo de sujeción del ajuste fino, ok. Y también tiene una tuerca para ajuste fino del cursor, que más o menos estaría por acá. Y a la vez tiene un ajuste fino para la escala principal, que vendría más o menos por la parte de acá encima, de acá arriba. Y consideraríamos toda esta parte la columna. Y como último dato, aquí según vemos en imagen, tenemos distintos tipos de calibradores. Como lo podemos ver, el calibrador de gramilla altura, el primero, como lo podemos ver,
Tenemos el calibrador que es mediante dígitos, como lo podemos visualizar en esta parte. Otro tipo de calibrador. Tenemos el calibrador también por medio de reloj, como lo podemos ver. No sé si se visualice. Por reloj, como lo podemos ver. El calibrador por dígito, calibrador por reloj y calibrador por dígito. Tenemos diferentes tipos de calibradores, en lo cual la principal función de cada uno, para mi propio criterio, sería el de dar una medida exacta. Ok, y pues como finalización, yo podría dar un criterio que un, un buen calibrador daría una buena medida tanto como la usemos que como la cuidemos. Un buen calibrador muy bien cuidado dará unas buenas medidas. Hay que también tener en cuenta que un calibrador se lo cuida perfectamente, alejándolo de suciedades, limpiándole de polvos, ya que dependería tanto del dueño del calibrador, de cómo lo utilice, de cómo lo cuide, para que el calibrador tienda a dar la medida correcta. Y bueno, pues eso es todo y muchas gracias.